extraterrestres, radiónica, radiestesia, misterios y más serán los temas que trataremos de ahora en adelante en el arte de medir lo invisible. Hola, muy buenas noches, o buenas tardes, o buenos días. Como digo siempre, según el lugar de donde estén viendo este video. Vamos a darle un poquito más de ambiente al video y hoy nos vamos a encontrar con una historia realmente trágica, una historia que en realidad es para analizar ciertos comportamientos. Yo soy yo pienso que un hijo es lo más sagrado que uno puede tener en la vida. Es nuestro legado, nuestra sangre que se va a continuar y es una persona a la cual no le podemos hacer daño. No cabe en la cabeza ningún padre hacerle daño a su hijo. Bueno, esta historia nos demuestra que a veces no es tan así la cosa. Bueno, vamos a comenzar. Esta es la historia de Blanche Monnier, o Blanca Monnier, como quieran decirle. Blanche nació el 1 de marzo de 1849 y falleció el 13 de octubre de 1913. Era una joven bella, encantadora, y tomó una decisión que a la postre la iba a llevar a un camino tenebroso hasta convertirla en algo prácticamente monstruoso. En la ciudad francesa de Poitiers residía esta familia. El padre Émile Monnier, que había sido en su momento director de la Facultad de Arte del lugar, del pueblo, hasta su fallecimiento en 1879. La madre, Madame Louise Monnier, también era muy admirada y recibió un reconocimiento del Comité de Buenas Obras por las donaciones que hizo en pos de la mejora de la ciudad donde vivían ellos. El hijo de los Monnier, Marcel Monnier, resultó ser un abogado exitoso y vivía en la casa familiar, junto con su hermana Blanche y sus padres. Completando la familia, bueno, vuelvo a decir, estaba Blanche Monnier, la alegre hija que su historia exploraría la parte más oscura de la humanidad, más oscura del ser humano, y
atraería la atención del mundo entero por unas terribles razones, que ya se van a dar cuenta ustedes. En 1876, Blanche era una dama de la sociedad de aquel lugar, enérgica, atractiva, disfrutaba de un alto estatus en la sociedad francesa, lo cual contribuía a su belleza, ¿verdad? Más que nada para los pretendientes. Y tenía una larga lista de pretendientes entre los que podría haber elegido marido, si ella hubiese querido. Esta era una bendición para Blanche, que a los 25 años era considerada por la sociedad francesa de la época como relativamente mayor ya para estar soltera. A pesar de lo que decían las normas sociales de aquella época, el corazón de Blanche pertenecía a un pretendiente, digamos, muy poco convencional y que además era muy poco adecuado para Blanche a los ojos de su madre, ¿no? O sea que la madre no estaba muy de acuerdo que Blanche mantuviera un romance con esa persona. La elección de Blanche por este pretendiente muy pocos la hubieran imaginado, porque era además de ser un hombre considerablemente mayor que ella, era un abogado que se ganaba la vida a duras penas, o sea que no le podía ofrecer a Blanche un futuro promisorio, digamos. La madre de Blanche, Madame Louise, asombrada por la decisión de su hija por la elección, trató de influir en esa relación y en la decisión de su hija. Le explicó a Blanche que no podía comprometerse con un abogado que no tenía un céntimo y además le suplicó a Blanche que abandonara esa relación. Blanche se negó a ceder a las exigencias de su madre. Habiendo agotado todas las instancias, Madame Louise decidió hacer algo inimaginable. El padre de Blanche había fallecido ya y Madame Louise estaba desesperada por lograr que Blanche se casara con alguien lo suficientemente rico como para que la familia pudiese resurgir otra vez en el tema económico. Pero esto no pasó y la madre se desquició completamente. Blanche anunció que se iba a escapar con él, con el hombre que le había capturado el corazón, y la madre le dio un cruel ultimátum: o terminaba esa relación con el viejo abogado o la iba a encerrar. Blanche decidió por el amor, pero la decisión tuvo un precio muy alto. Tras negarse a ceder a los deseos de su madre, Blanche sufrió un destino inconcebible desde todo punto de vista. Su madre la encerró en un pequeño ático de la casa y ahí la dejó. Blanche tenía 25, 26 años. Ella sufrió un encierro en condiciones inhumanas. No solo estaba atrapada en una habitación cerrada, con candado, sino que las ventanas estaban selladas, prácticamente no le entraba luz, no tenía posibilidad de fuga, además tenía que vivir entre ratas, insectos y nunca se le permitió la higiene más sencilla.
O sea, estaba privada, aparte de todo eso, de todo contacto humano. Solo raramente podía ver a su madre o a su hermano o al criado que le llevaba sobras de la cena, y no todos los días. La mantenían desnuda y dormía en la misma cama que comía, que orinaba, e incluso que defecaba. Al estar impedida de salir, los amigos de Blanche se darían cuenta de su desaparición. En un principio, la madre y el hermano eh, difundieron la historia de que Blanche había fallecido repentinamente. Pero bueno, esta mentira fue puesta en duda porque en algunos momentos se escuchaban los alaridos de Blanche y procedentes del ático. Con el tiempo, la madre y el hermano cambiaron la historia y dijeron que Blanche había enloquecido y que por eso la tuvieron que encerrar, lo que en aquella época era muy normal, que si alguna persona así sufría algún problema mental o algo de eso, la encerraban en un altillo y ahí quedaba, ¿no? Blanche vivió en aquel altillo, en aquel ático, durante 25 años. ¿Me escuchan bien? 25 años viviendo en esas condiciones. Y eso iba a tener consecuencias nefastas para Blanche. Pasar tantos años en esas condiciones tan inhumanas le haría daño a cualquier cautivo, digamos. Y ella no fue la excepción. Al no tener ni un mínimo de contacto humano, Blanche perdió gradualmente la capacidad de mantener un diálogo, de mantener una conversación, sin ni siquiera ya no podía hablar de la forma correcta. Los malos tratos que recibía le causaron muchos trastornos y Blanche quedó totalmente delirante. Pero ¿cómo se sabe esto? Blanche se pudo escapar de ahí y se lo contó a la gente, no. Un día, el fiscal general de Francia recibe una carta anónima contándole la situación de esta familia que mantenía encarcelada a una solterona en el ático de la casa. Es el día de hoy que no se sabe quién mandó la carta. Se supone que el hermano o un criado ya, un criado de la familia, ya harto de ver el sufrimiento de Blanche. La carta decía que pedía encarecidamente que la policía investigue eso. Al principio la policía estaba media escéptica, pero finalmente el fiscal emitió la orden y pensó que no podía pasar por alto ese asunto y en poco tiempo se realizó el allanamiento en la casa de los Monier. Aunque contenía muchos detalles la carta, seguía siendo anónima. Ya les mencioné quiénes eran los que se pensaba que la podían haber enviado. Finalmente, les decía, la policía decide tomar cartas en el asunto. Al poco de recibir la carta, analizar el tema y todo eso, llevan adelante el registro en la finca de los Monier.
Al principio los investigadores no fueron capaces de detectar ninguna irregularidad hasta que detectaron un olor fuerte y pútrido proveniente del ático en la parte superior de la casa. Luego de subir las escaleras llegan al ático, ven que está con un candado y empiezan a golpear la puerta, a golpear, hasta que logran abrir la puerta. Uno de los oficiales de la policía decía textuales palabras: inmediatamente dimos la orden de abrir la ventana del cuarto porque el ambiente ahí era irrespirable, un olor que no se podía soportar. Cuando al final pudieron poner un poco de luz dentro de la habitación, lo que descubrieron era un espectáculo espantoso. Así estaba Blanche cuando la encontraron. Realmente una situación dolorosísima. En esa cama estaba frágil, desnuda, ya convertida en una mujer de 50 años, malnutrida porque pesaba 24 kilos cuando la encontraron. Yacía en un colchón mugroso, alrededor de la cama y de ella misma había unas gruesas costras de sus propios desechos y restos de comida, y el olor, vuelvo a repetir, era insoportable. Los oficiales de policía rescataron a Blanche, mientras que la madre y el hermano de Blanche afirmaron que estaba enfadada y sobreexcitada. Lo cierto era lo contrario, ¿no? Por desgracia estaba tan débil que los oficiales presentes la tuvieron que ayudar a levantarse de la cama porque ni por sus propios medios se podía levantar. La llevaron a UPA, uno de los oficiales, y al salir a la luz del día, Blanche se tapaba los ojos porque no podía aguantar ese resplandor. Y lo que sí dijo: qué bonito es al respirar el aire fresco por primera vez, después de 25 años. A Blanche la trasladaron al hospital, donde enfermeras le dieron su primer baño después de 25 años, arrancándole una sonrisa a la antigua cautiva, a esta mujer hoy de 50 años. Después de su rescate, la noticia corrió que como pólvora, y enterándose de los abusos que había sufrido esta chica, una multitud indignada se agolpó frente a la residencia de los Monnier, que, bueno, yo no soy partidario de ojo por ojo, diente por diente, pero no sé, yo hubiera tomado una decisión más drástica de la que tomó la madre, ¿no? Para con la madre y con el hermano, porque el hermano era cómplice, sabía también. La policía se dio cuenta que era la hora de que toda esa bronca de la gente tenía que ser saciada. Bueno, interrogaron a la madre y al hermano y los llevaron ante la justicia. La policía detuvo a Blanche
a la madre de Blanche y al hermano. Antes del juicio, la madre de Blanche sufre una descompensación 15 días después de su arresto y fallece por complicaciones cardíacas. Quedaba el hermano. El hermano dijo que él no podía haber hecho nada, que eh, él no había tenido nada que ver en eso, que no había podido intervenir porque su madre era una mujer muy estricta y que iba a tomarse represalias con él. Bueno, y él dice que la había ido a ver varias veces arriba, pero que no le fue posible hacer nada por ella. El tribunal igualmente lo declaró culpable y lo condenó a 15 meses de prisión. Pero Marcel no estaba dispuesto a aceptar eso y, como abogado que era, puso en práctica su experiencia, apeló la sentencia. Bueno, resumiendo, no cumplió ninguna condena, quedó en libertad. Cuando, bueno, una vez que Blanche ya fue liberada, era el momento de comenzar su recuperación. Blanche, bueno, vuelvo a repetir, pesaba 55 libras, o sea, 24 kilos más o menos. Bueno, después de ingresar en un sanatorio, en un centro de rehabilitación, empezó a comer la alimentación apropiada, empezó a ganar peso, consiguió mejorar sus habilidades parlantes y pronto empezó a hilar frases cortas, pero bueno. Por desgracia nunca pudo superar Blanche esos trastornos y traumas psicológicos a la cual había sido sometida. Y 12 años de su vida los tuvo que pasar después de haber sido rescatada en el psiquiátrico donde estaba internada. Pero no estaba en cautiverio. Ese es un aliciente. Blanche falleció en el anonimato el 13 de octubre de 1913 a los 64 años de edad. Una vida perdida, una vida truncada por la mente, que no sé cómo catalogarla, la mente de esa madre. Y así terminó la historia, con el fallecimiento de Blanche, sin haber podido aprovechar todos esos años de encierro, haberlos vivido, haber disfrutado de la vida, haber tenido hijos quizás. Y este es el final de esta historia, la cual me impactó mucho. Me impactó mucho y porque vuelvo a repetir, los hijos son lo más sagrado que uno puede tener en la vida. No hay otra cosa que pueda superar lo que es un hijo para una persona. Bueno, este es el final de la historia. Me gustaría que me comentaran en el pie del video sus opiniones y quieran a sus hijos.
quieran a sus hijos. Les envío un saludo a todos, cuídense, protéjanse con su campana energética para no recibir los ataques de, como digo yo, del otro equipo, ¿no? Del equipo contrario. Y me queda el triste sabor, porque no deja de ser una historia que truncó la vida de una mujer, de una persona, de una chica a esa edad, 25 años, y no deja de ser eh, impactante. Bueno amigos, como siempre les pido, si gustan dejar su email acá en el pie del video, si me quieren enviar su mail con alguna historia personal o con alguna historia que hayan vivido ustedes o personas que conozcan o familiares, para así podemos ir acrecentando la cantidad de historias que vamos a ir contando. No importa el carácter de la historia, o sea, no necesariamente tiene que ser ni que tuvieron un contacto con un extraterrestre o cosas, no, cosas que les han pasado a ustedes desde el punto de vista paranormal quizás, o desde el punto de vista espiritual, lo que ustedes vean que sea digno de ser contado y que ustedes deseen que la gente se entere de sus historias, mándenmelo, no tengan problema. Les envío desde acá un saludo grande y bueno, vamos a ir apagando hasta el próximo video. Muchas gracias por haberme escuchado y espero que no que les haya gustado, porque no creo que a nadie le guste una historia de este tipo, pero realmente la quería contar para tomar conciencia, ¿eh? Más que nada para tomar conciencia. Les envío un saludo y muchas gracias. Vamos a ir, como digo siempre, apagando el kiosquito. Y nos veremos en la próxima. Muchas gracias por haberme escuchado. Hasta la próxima.